Hay historias en la música que nos dejan melodías, y luego hay historias que nos dejan silencio. Esta es una de esas. Una voz que alguna vez iluminó escenarios, radios y los corazones de millones fue arrancada de golpe, violentamente. No solo por el destino, sino por algo más oscuro. Detrás del telón de la fama y los aplausos, había celos, poder y un amor prohibido que cruzó una línea peligrosa. El hombre en el centro de esta historia no solo rompía corazones con su voz, también cruzó una frontera que alguien con poder no pudo perdonar. Y lo que vino después no fue un accidente, fue una advertencia, un castigo, un desamor envuelto en conspiración. Esta noche, vamos a desentrañar las capas de una tragedia que se susurró en rincones y que durante décadas estuvo cubierta por el silencio. Si alguna vez te has preguntado qué fue lo que realmente ocurrió, ¿por qué una estrella en ascenso desapareció tan pronto? Estás a punto de escuchar la historia que no querían que supieras. Si este tipo de narrativa profunda te conmueve, no olvides darle like al video y suscribirte, porque estas son las leyendas que vale la pena recordar, y apenas estamos comenzando. Déjame llevarte a una época en la que México vibraba con promesas, y las calles de Tacubaya resonaban con los sonidos de niños jugando fútbol descalzos. En el corazón de todo eso, un niño llamado Gabriel Siria Levario corría por esas mismas calles, lleno de travesuras y sueños, sin sospechar que un día se convertiría en Javier Solís, un ícono cuya voz se grabaría en el alma de una nación. Gabriel nació el 1 de septiembre de 1931 y durante muchos años se creyó que había llegado al mundo en Nogales, Sonora. Era un origen pintoresco. Sonora, la tierra áspera de charros y canciones. Pero como suele pasar, esa parte del relato podría haber sido un poco adornada. Según el escritor Arturo Ramos en su revelador libro El otro lado de la historia de Gabriel Siria Levario, ese nacimiento en Sonora fue algo que el propio Gabriel pudo haber inventado. Los registros reales, los que están en manos de la Secretaría de Cultura, indican que su madre dio a luz en el hospital homeopático, en lo que hoy es la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México. Fue bautizado apenas un mes después de nacer, el 1 de octubre, en el imponente tabernáculo metropolitano. Hijo de un humilde panadero y una comerciante ingeniosa, Gabriel era el mayor de 3 hermanos. Desde pequeño, fue vivaz, algo travieso y eternamente curioso sobre el mundo que lo rodeaba. Según relató un periódico local, pasaba las tardes jugando con los niños del barrio y a menudo se metía en problemas con la policía por jugar fútbol en espacios públicos donde el balón podía tirar una vitrina o dos. Esa energía juvenil nunca lo abandonó del todo. Incluso en entrevistas muchos años después, recordaba con cariño su infancia en Tacubaya, diciendo que era ese barrio bonito, donde hizo amistades para toda la vida. Amigos que, según sus palabras, lo ayudaron en las primeras etapas de su humilde carrera artística. Pero la infancia, aunque rica en espíritu, también estuvo marcada por la dificultad. Cuando Gabriel era solo un bebé, su padre abandonó a la familia. Su madre, sobrecargada y necesitando ayuda, lo dejó al cuidado de una tía y un tío que vivían en el mismo vecindario. Fue bajo su techo donde creció, rodeado de familia extendida, risas y el aroma del pan recién hecho y las tortillas de maíz. Como muchos niños en su situación, la educación formal fue breve. Solo llegó hasta 5º de primaria antes de dejar la escuela para ayudar a mantener el hogar. A los 11 años, Gabriel ya estaba trabajando duro. Su primer empleo fue en una panadería llamada El Imperio, y de ahí saltó de trabajo en trabajo como un verdadero buscavidas. Fue ayudante de carnicero, carpintero, mecánico, lo que fuera con tal de ganar unos cuantos pesos. Pero incluso en ese torbellino de empleos esporádicos, hubo algo que nunca lo abandonó: su amor por la música. Aunque antes de encontrar el micrófono, encontró el cuadrilátero. Gabriel era un apasionado del deporte: fútbol, béisbol,
y especialmente el boxeo. Incluso entrenó en serio y llegó a pelear con nombres importantes como Raúl el Ratón Macías, un boxeador que se convertiría en leyenda. Pero la vida enseña rápido. Después de una paliza especialmente brutal en el ring, Gabriel decidió colgar los guantes. El boxeo no iba a ser su camino de salida, así que canalizó su energía hacia otro lado, hacia la música, hacia algo que lo hacía sentirse más vivo que cualquier otra cosa. Empezó cantando en restaurantes, uniéndose a pequeños grupos para ganar un poco de dinero y quizás, solo quizás, llamar la atención de alguien que pudiera abrirle una puerta. Primero estuvo el dúo Guadalajara, y luego el trío Flamingo, que eventualmente se transformó en el trío México. Sus compañeros de canto eran sus amigos cercanos Pablo Flores y Miguel Ortiz Reyes. Gabriel llegó a decir, casi riéndose, que su vocación artística nació del hambre. Hambre literal. No fue glamoroso, no fue planeado, fue necesidad. A principios de 1948, aún trabajaba en una carnicería llamada La Providencia en la colonia Condesa durante el día, y por la noche perseguía un sueño diferente. Cantaba rancheras en la Plaza Garibaldi, a veces incluso en las calles de Honduras, con grupos de mariachis que tocaban por monedas y sobras. Ese mismo año, dio un salto y se inscribió en un concurso de radio. Ni siquiera había adoptado un nombre artístico aún, era solo Gabriel, cantando desde las entrañas. Por esa época, empezó a conseguir presentaciones en lugares como El Tenampa y Guadalajara de noche, sitios legendarios en la capital mexicana. Actuó junto al Mariachi América, dirigido por Alfredo Serna. Pero estas no eran presentaciones glamorosas con contratos y garantías. No había un salario fijo, solo lo que el público quisiera darle como propina. A veces alcanzaba para una comida, a veces no. Aún así, seguía adelante, impulsado por algo más profundo que la fama. Ese año, mientras cantaba en la Plaza Garibaldi, su voz llamó la atención de nada menos que el general Rafael Ávila Camacho. Impresionado, el general contrató a Gabriel y al Mariachi Metepec por todo un año para actuar en Atlixco, Puebla. No era poca cosa. Fue su primera gira real, y durante ese periodo comenzó a usar el nombre de Javier Luquín. Aún estaba formando su identidad. Aún estaba experimentando, pero la voz era inconfundiblemente suya. Después de que terminó la gira, consiguió trabajo en un cabaret, uno de esos lugares ahumados e impredecibles donde podías encontrar risas y soledad en el mismo rincón. Cantaba, entretenía y mantenía al público cautivo, sin importar lo difícil que fuera la multitud. Y en silencio, con dedicación, estudió canto con el maestro Noé Quintero durante aproximadamente un año. Esa formación, esa disciplina, se convertiría en la base de todo lo que vendría después. Ya no era solo un cantante de la calle, estaba convirtiéndose en un artista. Ahora imaginen esto. Ciudad de México, principios de la década de 1950. La escena musical estaba llena de vida, el aire estaba cargado de boleros, rancheras y sueños, y, escondido en un pequeño y modesto estudio de grabación, al fondo del cine Cinelandia, sí, un cine, estaba un joven cantante tratando de hacerse un nombre. Ese joven era Gabriel Siria Levario, aunque para entonces ya comenzaba a juguetear con nombres artísticos. Aún no tenía fama, ni multitudes, solo pasión y discos de acetato. ¿Esas primeras grabaciones? Punto negro, tómate esa copa, virgen de barro, y te voy a dar mi corazón. No eran éxitos pulidos de estudio. Eran pequeñas joyas crudas, honestas, sentidas, hechas con el trío Los Galantes. Pueden considerarlas como tarjetas de presentación musicales, cada una circulando con esperanza, tal vez un toque de desesperación y mucho amor. Ahora, aquí es donde se pone realmente interesante. Gabriel no solo les entregaba esos discos a sus amigos, él aspiraba a algo más grande.
Se los dio directamente a Discos Columbia de México, la disquera que ahora conocemos como Sony Music México. ¿Y adivinen qué? No lo olvidaron. Tal vez no fue un éxito inmediato, pero algo en esa voz quedó grabado. No fue sino hasta enero de 1956 que lo firmaron oficialmente. Pero esas primeras canciones vivieron mucho tiempo después. Años más tarde, tras su muerte, la disquera lo honró con lanzamientos póstumos. El álbum homenaje de 1990, homenaje a Javier Solís. Punto Negro incluso apareció en un triple LP en 1969 llamado 36 Éxitos de Javier Solís. Pero volvamos un poco atrás. A principios de 1955, Gabriel consiguió un trabajo cantando en el Bar Azteca. No era solo un bar, era un cruce de talentos, un lugar donde las voces reales cortaban a través del humo y hacían que la gente se detuviera a medio trago. Estuvo allí durante 4 años, encontrando su camino, desarrollando su estilo. Y fue allí donde finalmente dejó el nombre de Gabriel Siria y se convirtió en Javier Solís. Ese nombre fue sugerido por su amigo Manuel Garay. Y quedó. Honestamente, menos mal que lo hizo. ¿Pueden imaginarse esos discos acreditados a otro nombre? Ahora, aquí viene uno de mis pequeños puntos de giro favoritos en la historia. Una noche, a mediados de 1955, un hombre llamado Julito Rodríguez escuchó a Javier cantar en el bar. Julito, por cierto, no era un aficionado. Era el cantante principal y guitarrista del legendario trío Los Panchos. No era solo un oyente casual. Julito conocía voces. Quedó tan impresionado que recomendó a Javier a Felipe Valdés Leal, el director artístico de Discos Columbia. Esa recomendación lo llevó a una audición, que Javier pasó con éxito. Y para finales de ese año, grabó su primer sencillo oficial. ¿Qué te importa y por qué negar? No pasó mucho tiempo antes de que el sencillo se hiciera popular, al principio fuera de la Ciudad de México, pero la respuesta fue tan fuerte que, para el 15 de enero de 1956, ya tenía un contrato formal. Y aquí va un pequeño detalle divertido. Entregó la cinta maestra con esas canciones, las cuales la compañía archivó. No las lanzaron ampliamente hasta mucho después, tras su muerte. Imaginen crear algo tan atemporal que se redescubra como un tesoro enterrado. Pero como suele suceder, la vida dio un giro. Justo cuando todo parecía alinearse, la tragedia golpeó al país. El día del funeral de Pedro Infante, sí, el Pedro Infante, Javier asistió a la ceremonia e incluso cantó en su honor. Pueden imaginarse el peso de ese momento. Un joven que había sido comparado con Infante, que incluso imitó su estilo al principio de su carrera, ahora parado en su sombra para despedirse. El lanzamiento de su propio álbum debut se retrasó debido a la gravedad de ese día, pero también parecía marcar un punto de inflexión, una especie de traspaso de la antorcha. A pesar del retraso, Javier siguió trabajando, aún cantaba en el Bar Azteca, seguía cantando en la radio mexicana, especialmente en XCW, La Voz de América Latina, y entonces, finalmente, el 5 de septiembre de 1957, recibió su primer disco de platino. Su sencillo debut había vendido tan bien. Ese momento desbloqueó su primer álbum, Javier Solís, volumen 1, donde añadió 6 canciones más a sus grabaciones anteriores. Ahora ya no tenía solo promesas, tenía impulso, pero su verdadera irrupción, su momento definitorio, llegó en 1959 con una canción llamada Llorarás, llorarás. El título significa Llorarás, llorarás, y marcó un cambio, no solo en su sonido, sino en quién era él como artista. Felipe Valdés Leal lo convenció, suavemente, pero con firmeza, de dejar de imitar a Pedro Infante. Esa fue una sugerencia audaz. Pedro era el ícono, el estándar. Pero Javier aceptó el consejo, se entregó a su propia voz, a su propia alma, y algo mágico sucedió. El público lo notó, los críticos lo notaron, y a partir de ahí su carrera despegó como un cometa.
En solo una década, solo 10 años, grabó 379 canciones. ¿Pueden creerlo? Eso no es solo ser prolífico, es histórico. Se convirtió en una de las voces más queridas de la historia de la música mexicana, no porque copiara la grandeza, sino porque finalmente se atrevió a ser el mismo. Era 1959, un año que marcó un punto de inflexión no solo en la carrera de Javier Solís, sino en la evolución misma de la música mexicana. Ahora, Solís comenzaba a entrar en los mercados internacionales, y durante su primera gira promocional en los Estados Unidos, sucedió algo audaz e inesperado. La disquera quería probar algo nuevo. En lugar de rodear a Javier con mariachis, el sonido tradicional que todos esperaban, trajeron una banda sinfónica completa formada por músicos mexicanos y estadounidenses. ¿Y quién dirigió y arregló todo esto? Fernando Zenaido Maldonado, un nombre que ya tenía peso en la industria. Así que ahí estaba Javier, en Nueva York, de hecho, entrando a los estudios de Columbia Records para grabar Javier Solís con banda. Esto no era solo otro álbum, era uno de los primeros proyectos de grabación multicanal jamás realizados por un artista latinoamericano. El álbum se pensó inicialmente para apoyar causas benéficas, lo que habla del corazón de Javier y de la gente a su alrededor. Pero aquí está el giro. No fue bien recibido por el público mexicano en ese momento. La gente no sabía qué hacer con un cantante de ranchera envuelto en arreglos sinfónicos. Era elegante, tal vez demasiado elegante, y carecía de esa familiaridad terrenal que los fans asociaban con él. Sin embargo, años después, tras ser digitalizado, el proyecto cobró nueva vida. Es curioso cómo el tiempo y la tecnología pueden cambiarlo todo. Ahora aquí es donde las cosas se ponen aún más fascinantes. En 1963, mucho después de las sesiones originales, la discográfica hizo un movimiento sorprendente. Tomaron las pistas vocales de Javier de las grabaciones sinfónicas y reemplazaron la orquestación con música de mariachi, específicamente el Mariachi Nacional de Arcadio Elías. Lanzaron esta nueva versión bajo el título Valses Mexicanos, y cuando más tarde fue digitalizado, simplemente Valses. Se convirtió en una especie de experimento temprano en la reconstrucción de audio, una especie de remix, todo hecho mientras Javier aún vivía. El año siguiente, en 1960, Javier se encontró nuevamente en Estados Unidos, y una vez más, empujando los límites. Esta vez, no se trataba de valses ni remixes experimentales. Eran boleros, grabados con una suave orquesta de estudio bajo la batuta de Chuck Anderson, un músico estadounidense que se convertiría en amigo y colaborador. El álbum que crearon, Javier Solís in New York, era algo que Javier esperaba que demostrara al mundo que no solo era un cantante de rancheras. Quería estar a la par con los grandes baladistas románticos de su tiempo. Y, sinceramente, tenía la voz para hacerlo. Pero aquí está la ironía. Debido a que era tan querido por su trabajo en rancheras, el lanzamiento de ese álbum se retrasó. Es como si la industria no supiera qué hacer con un cantante mexicano que pudiera cantar boleros de esa manera. Para cuando llegamos a 1962 y 1963, Javier estaba operando a plena potencia creativa. Estos fueron los años en los que grabó dos de sus álbumes más icónicos, Fantasía Española y Trópico. Ambos presentaban la música del legendario Agustín Lara, y si le preguntas a los fanáticos, muchos te dirán que nadie interpretó a Lara como Solís. Hasta entonces, el mariachi se había asociado principalmente con la imagen rural: caballos, desamores y tiempos difíciles en el campo. Pero Javier introdujo una especie de poesía urbana. Cantaba sobre ciudades, sobre anhelos, sobre el amor de una manera que se sentía más moderna y, me atrevería a decir, más cosmopolita. Introdujo influencias de América Latina, adaptó ritmos y respiró aire fresco en un género que muchos pensaban ya había alcanzado su cima. No solo fue un regreso para la ranchera, fue una reinvención.
y aunque su salud comenzó a decaer a mediados de la década de 1960, siguió adelante. En 1966, comenzó a grabar un álbum con canciones clásicas puertorriqueñas de Rafael Hernández y Pedro Flores. Fue otro gesto de amor y respeto entre culturas, una prueba de que Javier no veía fronteras cuando se trataba de la música. Lamentablemente, solo logró grabar 6 de las 8 canciones planeadas antes de que la enfermedad le obligara a detenerse. Pero completó otro proyecto, Javier Solís con orquesta, otro testamento a su versatilidad y su negativa a ser encasillado por un género o una expectativa. Todo comenzó en abril de 1966, cuando Javier estaba luchando con terribles dolores causados por cálculos biliares. Sus médicos le recomendaron encarecidamente la hospitalización para evitar que su condición empeorara, y el 13 de abril fue ingresado en el Hospital Santa Elena, en el barrio Roma de la Ciudad de México. El plan era realizarle una colecistectomía, una cirugía para remover su vesícula biliar. Ahora, los más cercanos a él dijeron luego que había quedado tan abrumado por el dolor que les comentó a sus amigos que preferiría morir antes que seguir sintiéndose así. Al principio, todo parecía ir bien. La cirugía se realizó sin aparentes complicaciones, y para el 18 de abril, solo 5 días después de ser ingresado, ya se hablaba de su alta. Los médicos creían que se estaba recuperando, pero a la mañana siguiente, el 19 de abril, todo cambió. A las 5:45 de la mañana, Javier Solís falleció a los 34 años. La causa oficial de su muerte fue un desequilibrio electrolítico, un cambio peligroso en los minerales del cuerpo que afectó su corazón. Ese desequilibrio fue desencadenado por la cirugía, sí, pero hubo algo más, algo evitable. Durante las primeras horas de la mañana después de la operación, mientras aún se recuperaba, Solís pidió hielo. Los médicos le habían prohibido estrictamente consumir agua o hielo, ya que los medicamentos que le habían administrado habían cerrado temporalmente el funcionamiento de su estómago e intestinos. Pero, en un lapsus de juicio, una enfermera le permitió tomarlo. Se dice que Javier se sentó en su cama de hospital y comió algo de hielo, a pesar de las advertencias. Un familiar que estaba allí recordó ese momento. La enfermera le pidió que dejara de hacerlo, que le haría daño, pero Javier no hizo caso. Dio un largo suspiro, como si algo dentro de él cambiara, y luego simplemente se desplomó de nuevo sobre la cama. Así, de repente, se fue. Su médico homeópata de toda la vida, Manuel Trillanes, habló con el periódico El Universal sobre lo sucedido. Durante años había tratado a Javier con chochitos, pequeñas pastillas de azúcar utilizadas en homeopatía, y le había ayudado a evitar una cirugía. Pero eventualmente, las cosas progresaron demasiado, y la cirugía convencional se volvió inevitable. El doctor Trillanes lo visitó en el hospital el día antes de su muerte y encontró a Javier profundamente mal. Javier lo miró y le dijo, «Sácame de aquí, me siento muy mal». Pero el doctor, Francisco Subiría, quien había realizado la cirugía, sabía que la peritonitis de Javier, una infección en el abdomen, ya estaba demasiado avanzada. Hay algo de controversia alrededor de esas últimas horas. Mucha gente afirmó que el hielo que comió causó el desequilibrio fatal, pero Trillanes ofreció una versión diferente. Dijo que no fue el hielo, sino el agua de limón. Al parecer, mientras la enfermera se ausentaba, Javier se bebió una jarra entera de agua de limón, a pesar de que se le había ordenado no consumir líquidos en absoluto. Cuando empezó a sentirse nuevamente terrible, confesó lo que había hecho. Es un momento tan humano. Esa mezcla de sed, impaciencia y quizás un poco de rebeldía. Trillanes insistió en que fue esa desobediencia, no un simple trozo de hielo, lo que empujó su cuerpo al límite. Pero la tragedia no termina en la medicina, porque, como resulta, hay otra capa en esta historia que muchas personas no saben o eligen no hablar de ella. Alrededor del tiempo de su hospitalización,
Se dijo que Javier Solís había comenzado a ver a Irma Serrano, la tigresa, una de las actrices más llamativas y controvertidas de su generación. Ahora, aquí es donde las cosas toman un giro más oscuro. Irma estaba involucrada con un político muy poderoso y muy celoso en ese momento. Alguien con influencia, conexiones y poca paciencia para las traiciones. Cuando este político descubrió que Irma y Javier se veían en secreto, no lo tomó a la ligera. Según los rumores que con el paso de los años se fueron haciendo más fuertes, a Javier le advirtieron en más de una ocasión que se mantuviera alejado de ella, pero Javier, siendo quien era, se negó a dejarse intimidar. Continuó viéndola en público, apareciendo en eventos y fiestas a su lado, como desafiando a que las amenazas se hicieran realidad. Y entonces, una noche, ambos asistieron a una fiesta. Los detalles son vagos como suelen ser en historias como esta, pero varias fuentes aseguran que Javier fue golpeado brutalmente por el equipo de seguridad del político. No solo fue golpeado, sino que fue atacado en el estómago, la misma área donde ya tenía problemas. Si los rumores son ciertos, el asalto podría haber empeorado su condición, tal vez incluso haber desencadenado las complicaciones que lo llevaron a ser hospitalizado. Ahí es donde las teorías comienzan a tomar fuerza. ¿Ya tenía problemas de vesícula? Sí. Pero, ¿aceleró ese brutal golpe las cosas? ¿Quizás hizo inevitable la cirugía? Algunas personas lo creen, y no es difícil entender por qué. En un mundo donde el poder y el ego chocan, no sería la primera vez que los celos se tornan fatales. Su cuerpo fue expuesto para el duelo público en la funeraria Galloso, justo en la intersección de las calles Sullivan y Rosas Moreno, en la colonia Cuauhtémoc de la Ciudad de México. Ese lugar, que ya había sido testigo de muchas despedidas, probablemente nunca presenció una como esta. La gente acudió en masa no solo para rendirle homenaje, sino para sentirse conectados con una voz que se había convertido en la banda sonora de sus vidas. Sus canciones los habían acompañado en momentos de desamor, alegría y soledad, y ahora solo querían darles las gracias. Una última vez. Después, sus restos fueron trasladados al Panteón Jardín, donde fue sepultado en la parcela especial reservada para los miembros de la Asociación Nacional de Actores, ANDA. Eso podría parecer un detalle pequeño, pero dice mucho. Muestra el respeto y el cariño que le profesaban no solo sus fans, sino también sus colegas. Pero incluso en la muerte, Javier convocó multitudes como pocos podían hacerlo. La cantidad de personas que se reunió en el cementerio fue impresionante. Las autoridades tuvieron que enviar a los granaderos, la policía antimotines, para calmar la situación. Y esto no se limitó solo a México. Las ondas de choque de su muerte se sintieron mucho más allá de la frontera. Una de las historias más dramáticas llega desde Lima, Perú. El diario Última Hora reportó que dos jóvenes, devastadas por la noticia de su muerte, intentaron arrojarse frente a un autobús. Afortunadamente, los transeúntes se dieron cuenta a tiempo y pudieron salvarlas. En esa misma ciudad, las chicas acudían a la escuela vestidas de negro, en luto completo. Las tiendas de discos se quedaron sin su música casi de inmediato, porque la gente necesitaba escuchar su voz. Era su manera de aferrarse. Lo que le ocurrió a Javier Solís fue más que una tragedia personal. Fue una pérdida para toda una generación que veía en él una voz capaz de sanar, un alma que hablaba por los corazones rotos. Su música sigue viva, pero también lo hace el misterio. Y tal vez, solo tal vez, al recordarlo, traemos un poco de justicia a una historia que nunca tuvo su final. Si esta historia te tocó, no olvides darle like al video, suscribirte y compartirlo con alguien que aún ponga sus canciones. Mantengamos viva su voz.